Hay un inversor que le escucho que se llama Dave Ramsey y él dice que el objetivo por el cual nosotros generamos recursos es para vivir conforme a la palabra de Dios. Y una frase que dice es, tenemos que vivir como nadie para ser generosos como nadie el día de mañana. Está bien comprarnos cosas, pero algo que dice Warren Buffett también es que el hecho de tener dinero no nos da el derecho de gastarlo tampoco en lo que queremos. O al tener recursos tenés una responsabilidad y al generar recursos, ya sea a través de inversiones o de lo que vos estés haciendo, tenés una responsabilidad delante de Dios. Y es por eso que es muy interesante cuando uno lee las parábolas, dice que al que rindió más, Dios le dio más. Entonces te hace responsable de más. Y antes de entrar en los temas puntuales acerca de inversión, quiero leer 3 versículos bíblicos. Uno está en Proverbios 20:21, dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Hoy en día, no sé, es capaz a más de uno, ya tuve algún conocido, si fuiste vos, no levantes tu mano, que te prometen tasas de retorno de tu inversión. Antes que nada, perdón, voy a estar utilizando cierta terminología un poco financiera, entonces quiero hacer 3 preguntas para adecuar un poco el lenguaje. ¿Conocen el concepto de diversificación? Si levantan la mano. ¿Sí? Ok, bueno, bastante educado, eso es muy bueno. Tasas de interés, tasas de inflación, el concepto de tasas. Ok, bueno, con eso ya sienta las bases un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué leí ese versículo? Hoy en día te prometen tasas cada vez más altas y las fórmulas secretas o algoritmos con la inteligencia artificial de cómo uno puede generar tasas de retornos de sus inversiones estratosféricas. ¿A quién no le gustaría invertir 100 mañana y ganar 500 de acá a un mes? Lo que pasa con estas tasas es que son irreales. Entonces, hay que prestar mucha atención a eso hoy en día porque no hay que andar en ignorancia porque finalmente eso, ¿qué es lo que hace? Uno puede sacar inclusive deudas porque hace el cálculo, la tasa de interés del préstamo es mucho más baja que la tasa de retorno de esta inversión y bueno, así uno entra en un pozo y tiene que hacer caso a todo lo que dijeron Osvaldo y Verónica para salir de eso. Otro versículo es Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿Cómo se atacan las deudas? ¿Cómo se come el elefante? Bocado a bocado. Pasa lo mismo con la inversión. El engaño con todas estas estafas piramidales que suele haber, que es traer a más gente, finalmente uno le endeuda a toda su familia, es el irse apresuradamente a la riqueza. Y ahí es donde uno falla. ¿Por qué? Porque es una condición del corazón. El último versículo para sentar las bases dice, Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Acuérdense del concepto, ¿cómo se come el elefante? Bocado a bocado. Bueno, entrando entonces en inversión, si puedes ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué es inversión? Es la asignación de recursos con el objetivo de ¿qué? De obtener beneficios económicos en el futuro. Entonces, hoy yo tengo 100, pongo 100 en ciertos tipos de instrumentos, ya sea financieros o de inversiones, y el día de mañana yo espero un retorno. Acá estoy citando algunos de los tantos tipos de instrumentos que hay para invertir. Hay instrumentos de renta fija. ¿Qué te dice renta fija? Rendimiento predeterminado. Entonces, en esto hay certificados de depósitos de ahorros, hay bonos que te dicen, ya te da previsibilidad de lo que vos vas a obtener una vez que vos invertís. De renta variable, ¿qué quiere decir esto? Que la tasa no es fija, puede haber una tasa objetiva, esto es para prestar atención. Yo meto mi dinero en un fondo mutuo, tiene una tasa objetiva de retorno, puede ser 15, 12, 10, pero finalmente termina rindiendo 8%. Eso porque es una tasa variable, o sea que no es fija. Luego puedes invertir en bienes raíces, que es compra de propiedades, de activos, en empresas también hoy en día a través de la emisión de acciones y en fondos mutuos. ¿Qué son fondos mutuos? Son casas de bolsas emiten ciertos, por llamarlo pozos, voy a utilizar un lenguaje bastante coloquial, ¿verdad? Pozos o fondos donde está Wilfried, está Verónica, está Osvaldo y todos decidimos ir a meter esa plata. Esa plata, el fondo administrador, en este caso podemos llamarle casa de bolsa,
utiliza esos fondos y vuelve a reinvertirlos y ellos ganan un spread, se le suele decir, o una diferencia de esa tasa. El fondo puede rendir 10 y a vos te pagan 8 y ellos se quedan el 2 por administrar tu dinero. Esto hay que tener ciertos tipos de factores en cuenta. La rentabilidad, que es la tasa que te está pagando por invertir. El riesgo, y acá es donde se pone interesante. A mayor tasa de retorno, mayor es el riesgo. Repitan conmigo porque se tiene que quedarse grabado, porque uno ve una tasa de 30%, y eso quiere decir que es bastante riesgoso. A mayor es el riesgo, mayor es la tasa de retorno. Está el tiempo en el cual a uno le retorna. Las tasas siempre, usualmente, el 90% de los casos son anuales. No es que vos metés hoy y te dice tasa de retorno del 10%, que en el mes vas a sacar 10. Es 10 dividido 12 meses. La diversificación, que es poner tu dinero en varios lugares. Y bueno, uno puede estar invirtiendo en mercado local o el mercado interno. Y en lo que respecta al riesgo, también hay que tener en cuenta que ciertos tipos de inversiones, instrumentos financieros, tienen una protección del Banco Central a través de un fondo de garantía de depósito, que cubre hasta 75 salarios mínimos, que son aproximadamente 201 millones de guaraníes. ¿Está bien? Entonces ahora vamos puntualmente, vamos a ir desglosando ciertos tipos de activos. Si puede ir a la siguiente diapositiva. Primeramente vamos a hablar de renta fija. Podemos hablar de bonos aquí y de certificados de depósitos de ahorro, o se lo conoce por sus siglas también, que es CDA. ¿Qué es las características de este tipo de inversión? Rentabilidad fija. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa no cambia. Si me dice que me va a pagar 8%, no me va a pagar 7%, me va a pagar 8% finalmente al vencimiento del activo que decidí invertir. Tiene un tiempo moderado, puede ser de corto plazo, puede ser 30 días, un año o inclusive largo plazo. Hay certificados de ahorro que vos puedes meter a 10 años. Tienen normalmente, siempre hay que leer los contratos, son parte del Fondo de Garantía de Depósito del Banco Central. Entonces eventualmente si el banco quiebra, si la empresa quiebra o si el emisor de este instrumento financiero quiebra, el Banco Central te respalda con, si es menor obviamente es menos, pero con 201 millones de guaraníes o el equivalente a 75 salarios mínimos. Requiere una inversión y bueno, uno puede hacerlo desde 10 millones de guaraníes o $2.000 y el pago de los intereses puede ser mensual, puede ser trimestral, bimensual o anual. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Bueno, renta fija, ya les hablé, los rendimientos usualmente van a 4 a 8%, el riesgo es muy bajo, normalmente los emisores son los bancos. Y en esto, ¿cuál es el concepto de certificado de depósito de ahorro? El banco vos metés tu plata en un CDA y el banco te emite un certificado y te dice, yo guardo tu dinero y te rindo 4 o 8%. Eso es básicamente a cierto tipo de plazo. Podemos pasar al siguiente, esa es renta fija. Bueno, luego está renta variable. Bueno, y aquí es donde les dije, ¿verdad? Acá es donde varía un poco las tasas. En renta variable pueden haber acciones o fondos de inversión. Esto puede ser tanto a largo o a corto plazo al mismo tiempo. El riesgo conceptualmente es bajo, pero algo a tener en cuenta, todas las inversiones tienen riesgo. Lo que hace uno al diversificar sus acciones o ciertos tipos de instrumentos financieros, ¿qué es lo que hace? Es baja el riesgo, pero el riesgo nunca se elimina. Por eso hay que tener siempre puesta la confianza en Dios y encomendar todas las decisiones a Dios que hacemos. Inclusive hubo casos en el pasado donde empresas que cotizaban en bolsa, donde, entre comillas, hay transparencia en los balances que se emiten a través de las casas de bolsa y a través de la Bolsa de Valores de Paraguay, quiebran y eventualmente la gente pierde su inversión. Por eso, todo tipo de inversión tiene su riesgo. Las acciones en este caso son emitidas por empresas y ¿qué es lo que yo hago? Yo compro mi participación en esa empresa y en base al porcentaje que yo tengo de participación me pagan una tasa de retorno. Yo puedo ser hay varios tipos de acciones otra vez. En otra charla podríamos entrar un poco más en detalle, donde vos podés tener acciones preferidas,
que no tenés derecho a voto, otras acciones que sí tenés derecho a voto, entonces hay diferentes tipos de acciones otra vez al mismo tiempo. Y los pagos dependen mucho de cómo se hicieron los cortes. Luego vamos a mostrar ciertos ejemplos. Hernán, ¿funciona hay algún HDMI para comprar? Ok. Luego están los fondos mutuos. ¿Los fondos mutuos qué son? Como les había dicho hace rato, son pozos que se abren donde la empresa emisora del fondo administra los bienes que uno va metiendo y le paga cierta rentabilidad y ellos se quedan con una pequeña comisión. Entonces, normalmente estos fondos pueden ser de corto, de largo plazo o de crecimiento y el fondo lo que hace es compra acciones de, no se puede decir empresa, pero empresa A, B, C, D, compra bonos de A, B, C, D, banco, compra certificados de CDA de A, B, C, X, Y, Z banco, entonces ellos tienen una tasa objetivo de retorno. Y eso es lo que ellos ponen como meta, ellos se quedan con una comisión y te pagan la diferencia. El pago normalmente en los fondos mutuos suele ser mensual, entonces uno puede ir viendo cómo puede ver la capitalización o puede ver el incremento de la inversión inicial que hizo. Y hay varios tipos de fondos, en este caso estamos hablando de corto plazo, puedes retirar en 24 horas. Entonces, como retiras en 24 horas, se le llama fondo mutuo a la vista. Esto es muy conveniente para gente que tiene plata en el banco y que tiene nada más sin generar nada y puede meterlo ahí porque es como una cuenta de banco, pero sí te genera una rentabilidad. Entonces uno con eso poquito ya puede ir generando. Entonces eventualmente puedes ir saldando mensualmente tu combustible, por ejemplo. Podemos pasar al siguiente. Están los fondos mutuos a largo plazo, que en esto sí se requiere un tiempo mayor de previsibilidad para hacer el retiro de los fondos y dependiendo del tipo de fondo mutuo, si es mediano o largo plazo, te requiere, por ejemplo, una permanencia de 3 años. Y si vos sacás tu dinero antes de 3 años, ellos te cobran cierto porcentaje, no por violación del contrato, pero te cobran un porcentaje porque no cumpliste con las condiciones. Entonces, estos tipos de fondos mutuos usualmente pagan más que los de fondos mutuos a la vista. Los fondos mutuos a largo plazo usualmente pueden oscilar entre 8 a 12% y un fondo mutuo a la vista puede oscilar entre 7 a 5%. Entonces hay una diferencia. Este sí ya es con un foco mucho más de ahorro y el otro es un poco más de guardar el dinero y de tenerlo ahí a mano. Podemos pasar al siguiente. Bueno, otros tipos de inversiones. Uno puede invertir en divisas. Para esto uno tiene que ser un conocedor del área. ¿Qué son las divisas? Las divisas son las monedas, tipo de cambio. Hoy todos sabemos que el dólar está alto. Entonces, si yo compro ahora dólares y el día de mañana baja, ¿qué pasa? Yo perdí dinero si es que vuelvo a 5.000 guaraníes. Si yo compraba dólares hace 5 años y seguía teniendo dólares y sigo teniendo dólares ahora, bienaventurado, varón, generaste bastante. Y es un tipo de inversión también. Mucha gente usa divisas para resguardar su dinero, en muchos casos el dólares, en su momento fue la libra esterlina y así. Bienes inmobiliarios, que son los bienes raíces que ya hablamos. Osvaldo dio un claro ejemplo acerca de esto, ¿verdad? Acerca de cómo ser prudente, acerca de la inversión en el mercado de bienes raíces. Uno puede mirar, por ejemplo, todos estos desarrollos que se están haciendo, donde se hacen lagos artificiales, complejos, no quiero decir el nombre, estoy tratando de escribir sin decir el nombre. Y bueno, y uno puede comprar esos terrenos y eventualmente, mientras más se siga haciendo esos tipos de desarrollos, sube la expectativa, sube el precio y uno puede terminar vendiendo y apenas tiene el terreno y no construyó nada. Entonces esos son ciertos tipos de ejemplos que se pueden estar dando. Materias primas, uno puede comprar soja, guardar en un silo y una vez que sube el precio empieza a vender. Criptomonedas que está, uno muchas veces ya escuchó, ¿quién ya escuchó acerca del Bitcoin acá? Todos ya han escuchado acerca del Bitcoin acá, entonces estos son criptomonedas. Hay ciertos perfiles de inversores, estos tipos de inversores les gusta un poco más el riesgo, entonces yo tengo un perfil mucho más conservador, pero hay expertos en la materia que le pueden hablar acerca de criptomonedas acá. Uno puede invertir en startups. ¿Qué son las startups? Son empresas que están iniciando y que tienen muy buena proyección el día de mañana. A las startups de tecnología se les suele llamar
unicornios se les suele llamar. Entonces son empresas que generan un boom, una expectativa por un producto que lanzan, algún algoritmo, algún programa. Y bueno, todo lo que vemos hoy como Facebook, Microsoft, todos ellos comenzaron como startups en su momento. Y uno puede estar invirtiendo en franquicias, también puede abrir franquicias. Hay ciertas franquicias ahora de todo tipo, odontología, franquicias inmobiliarias, franquicias de comida. Uno puede estar diversificando su ingreso también de otra manera y bueno, eso es algo que permite tener el portafolio de inversión un poco más amplio y no depender de una sola inversión. A continuación les quiero mostrar algunos ejemplos nomás de ciertos tipos de fondos mutuos. Entonces, le voy a dar las... No, acá puedo mirar. Por ejemplo, este es una ficha que se emite mensualmente acerca del rendimiento de un fondo mutuo. En este caso es de... No dice el nombre. Entonces es de una casa de bolsa, una casa de investor. Y te está mostrando exactamente cómo fue variando las tasas de retorno. Comenzó el fondo mutuo en septiembre de 2017 y comenzó pagando 5%. Hoy en día está pagando en marzo 2025 6,2%. Esto es lo que llamamos hace rato renta variable. ¿Qué sucede con estos tipos de fondos? Uno tiene que tener en cuenta acá algo muy importante que es la tasa de inflación. Entonces, la tasa de inflación es, podemos mirarlo de dos puntos, la pérdida del valor adquisitivo del dinero año a año o el aumento gradual de la suba de precios de bienes y servicios que uno compra. Entonces, si la tasa de inflación está hoy en día al 7%, yo igual mi dinero sigue perdiendo 1% de poder adquisitivo al año. Ahora, si la tasa se mantiene como ahora, que está en proyección 3,8, 4%, mi dinero va generando 2 por encima de la tasa de cambio. Esto no sucede con las acciones porque las acciones, el resultado de las acciones, de la utilidad final de las empresas, es el resultado de la venta de bienes y servicios que está adaptado al precio y ese precio conceptualmente va en torno o en la misma tendencia que la tasa de inflación. ¿Está bien? Me siguieron, siguieron ahí. Ahora le voy a mostrar... Perdón. Sí, yo creo que es un tema importante lo que Isaac está diciendo. La inflación tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Si yo tengo 1 millón de guaraníes y guardo bajo mi colchón, en 5 años, mi 1 millón de guaraníes siguen siendo 1 millón de guaraníes, pero ya no tienen el mismo valor. Es decir, tu café, por ejemplo, te costó hace 5 años atrás, te costó 3,000 guaraníes. El mismo café hoy te cuesta 6,000 guaraníes. ¿Por qué? Por la tasa de inflación que tenemos y las cosas van a ir siendo cada vez más caro. Es decir, si yo guardo mi dinero en efectivo o el dinero que administro guardo en efectivo, el dinero cada año está perdiendo su valor y cada vez puedo comprar menos por el mismo valor que tengo en mis manos. Entonces, si por ejemplo tengo mi caja de ahorro en algún banco que paga, no sé, 1.5% de interés y la inflación es 4%, ¿cuánto por ciento pierdo al año? 2.5%. Es decir, para fin de año, aunque no salió dinero de mi cuenta, el monto que estaba en mi cuenta me permite comprar menos de lo que podía comprar con el mismo monto el año pasado. Esta es la inflación. Y por eso es tan importante que cuando hacemos una inversión, el retorno sea más de lo que es la tasa de inflación, porque si no, perdí dinero. Si yo invierto 1 millón de guaraníes y la tasa de inflación es 4%, son 40,000 guaraníes que perdí. Entonces lo que es 1 millón, hoy día vale 960,000 guaraníes. Aunque el dinero no salió, pero el valor fue perdiendo. Pero si yo pongo en un fondo lo que Isaac está diciendo, que me genera 10%, para fin de año voy a tener 1.100.000 guaraníes. Perdí algo, 4%, por la inflación, pero al final gané 6%. ¿Se entiende? Entonces el porcentaje que te pagan, 10% en ese caso, hay que restar la inflación
para saber verdaderamente si lo que recibo de retorno es más de lo que he invertido. ¿Se entiende? Sí, clarito. Y eso sucede especialmente en los bonos y en los CDA. Si vos invertís en empresa, conceptualmente la rentabilidad que genera la empresa está en la línea de tendencia de la suba de precio también. Un ejemplo claro puede ser los huevos. Antes de Semana Santa, ahí es una inflación, hiperinflación que pasó con los huevos. Antes de Semana Santa, vos podías comprar un huevo a 30.000 guaraníes en la plancha de 12, con 1 millón podías comprar, por decir, 90 planchas de huevo. No hagan la matemática, estoy tirando mal el número, pero hoy en día con 1 millón vos podés comprar solamente 2 planchas de huevo, o dependiendo de la marca, la plancha de 12 nomás ya. Entonces, esos tipos de cuestiones hay que tener en cuenta al momento de invertir. Algo que se dice muchas veces en el mundo de la inversión es que no te gane la inflación. Entonces, uno siempre tiene que estar buscando ganarle a la inflación, porque si no le gana, está perdiendo. Entonces, en esta imagen, es lo que le había explicado hace rato, muestra un poco cómo el fondo mutuo es administrado. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Cómo el fondo mutuo diversifica la plata de todos los que invierten en ese fondo en diferentes instrumentos financieros, ya sea por diferentes emisores, acá ve, y diferentes calificaciones. El 15% de todo este fondo de los, por decir, 1.000 millones que están ahí, el 15% de esos 1.000 millones están invertidos en un instrumento financiero que emitió el Banco Nacional de Fomento. Esto tiene una calificación de riesgo y habíamos hablado hace rato que el riesgo está directamente relacionado a la tasa que paga el instrumento financiero. Y esto otra vez te muestra para decirte, mira, tu plata está segura, esta es la calificación de riesgo y este es la tasa de rentabilidad. Entonces, ¿era eso, pastor? No hay más nada. Y si hay preguntas, bueno, estamos acá para responder. Yo lo que me gustaría hacerlo un poco práctico. Si hoy viniste y vos decís, bueno, hoy yo vivo del sueldo que estoy percibiendo o vivo de mi jubilación que estoy recibiendo, ¿dónde empiezo? Yo no sé cuál es tu sugerencia. Yo diría empezar con un ahorro programado. Empezar en ese... Pastor, si se puede, la idea es mostrar eso ahora. Perfecto. ¿Está prendido? Okay. Porque cada página... ¿Se apagó? Ah, ya dice. Okay. Ah, ok. Bueno, ¿se ve ahí? Ok, perfecto. Entonces, en este caso, un ahorro programado. Uno puede comenzar un ahorro programado de lo más mínimo, 100.000, 200.000 o 1 millón, y puede elegir cómo hacerlo y puede ver cómo su dinero va a ir rindiendo en base al tipo de ahorro programado que elija. Acá te dice corto plazo o largo plazo. Vamos a leer la descripción que dice: te ayuda a generar de corto plazo el hábito de ahorro estableciendo metas a corto, mediano plazo en planes de 3, 6, 9, 12, 15, 18 o 21 meses. Y el de largo plazo te permite recibir mayores intereses y que la propia rentabilidad de tu ahorro haga posible acercarte a tus proyectos. Para obtener este beneficio, establece planes 24, 36, 48 o 60 meses. Entonces vamos a poner ahorro mensual. ¿Cómo es el ahorro mensual? Esto ya se hace muchas veces por débito automático, que yo lo recomiendo, donde uno en su aplicación de banco, el banco le guía luego a eso. En su aplicación de banco decía que yo voy a ahorrar todos los meses, por decir, 100.000 guaraníes. Entonces ponemos 100.000 guaraníes, pongamos 1 millón. Le da a calcular. Si ahorras 1 millón por mes, te empieza a mostrar las rentabilidades que vas a tener. Y lo interesante es cuando uno ve en 60 meses, dice, a la pinta, yo ahorré 73 millones de guaraníes en 5 años a un costo de 1 millón que yo saco todos los meses de mi bolsillo. Y es totalmente diferente cuando uno es una deuda, porque la deuda te saca y te saca más el interés otra vez. O sea, te cuesta mucho más. Este es un ejemplo práctico de un ahorro programado. Ahora podemos mirar un ahorro de una casa de bolsa y podemos ver fondos mutuos de inversión.
Podemos ver fondo mutuo de crecimiento. Un fondo mutuo de crecimiento es un fondo donde uno mete su dinero y tiene metas de rentabilidad por año. Entonces, si uno tiene más de 3 años, le da un premio de permanencia. Si se queda hasta 5 años, le sube más. Se puede ver ahí la tasa. Comienza primero en 8,5% los primeros 3 años. Luego, porque vos te quedás más de 3 años, te da un premio por permanencia, te sube la tasa a 9,5%. Si te quedas 5 años, te sube a 9,75%. Y si te quedas 6 años, la tasa que te paga ya es 10% anual. Entonces, pongamos una inversión, bueno, acá ya está una inversión de 50, podemos, para repetir el mismo número, poner de vuelta 1 millón de guaraníes. Y es la tasa que va generando año a año. Esta es una sola inversión de un millón de guaraníes. No se confunda con el otro, porque en el otro uno mete mensualmente 1 millón. Hay opciones de la misma manera también en los fondos mutuos, que son fondos mutuos fondos mutuos para todos. Esta es la inversión es mensual en este caso. Y digamos, vamos a poner también 1 millón de guaraníes. Ahí vamos a hacer una diferencia. En 60 meses, en 5 años, uno haciendo el ahorro programado tiene 73 millones de guaraníes, invirtiendo 1 millón todos los meses. Y en el fondo mutuo para todos, en 5 años tiene 75. ¿En cuál ganó más? En el fondo mutuo. Entonces, si querés invertir a largo plazo, por decir a 5 años, ¿en dónde invertirías tu dinero hoy? En el fondo mutuo. Hay que tener en cuenta cierto tipo de cuestiones. Un CDA forma parte del fondo de garantía de depósitos. Si el banco quiebra, te reconoce hasta 75 salarios mínimos. En este caso, si el fondo mutuo no pertenece al fondo de garantía de depósitos, quiebran todos los emisores que están dentro del fondo mutuo. Chao. El riesgo en sí, para hoy una economía estable, no dependemos de las economías, dependemos de Dios, pero es una buena inversión y uno ve también el historial de las casas de bolsa, ve la calidad de los instrumentos financieros que emite y así puede ayudar a tomar decisiones. Como hablamos a inicio, es importante la diversificación. Entonces, por eso uno puede meter acá, puede tener a la vista, puede tener su CDA, puede tener su ahorro programado y así uno va diversificando y mitigando el riesgo. ¿Está bien? Entonces, esto, hasta acá era, Pastor. Yo tengo acá 2 preguntitas. El primero es, ¿dónde ingreso para los simuladores? ¿Es en Google? ¿Se puede buscar? ¿O? Uno ingresa, por ejemplo, en esta casa de bolsa, pone en Google CADIEM y le aparece 2 opciones. Una es quiero ser cliente y abajo le dice simulador de inversión. Uno le da clic y le lleva directamente a esta pestaña donde uno selecciona el producto o instrumento financiero y ahí ya puede estar simulando acá en este cuadradito. Y también lo mismo en Itaú. Excelente. Yo diría, como decía, si no estás invirtiendo todavía en nada, empezar con un ahorro programado es lo más fácil, creo que hay, es sumamente seguro. El tema de fondos mutuos es un poquito más trabajoso, hay algunos riesgos que son pequeños, pero yo creo que si vos cobras... Perdón, te exigen también documentación. Normalmente el banco ya tiene todos tus datos, por eso tenemos una cuenta ahí y ya es mucho más fácil. En este caso te puede exigir cierto tipo de documentos para que vos puedas ser parte de su clientela. Hay una pregunta acá que es muy interesante, donde pregunta, ¿cómo hacer si no tengo ingresos fijos referente a lo que es la inversión? ¿Puedo responder? Uno puede mirar su historial, como dijo Osvaldo, puede ver cuánto es el promedio, puede establecer inclusive mínimos y máximos y en base a esos datos que uno ve de hacer la estadística de sus ingresos, puede tomar una decisión. Si a mí me permite ahorrar 100.000 guaraníes y no representa un riesgo para mi monto promedio mínimo, puedo ahorrar 100.000 guaraníes. Si es que sí representa, bueno, uno tiene que tomar finalmente una decisión, ¿verdad? Pero ese es lo que yo personalmente haría. Miraría el historial de mis ingresos, tendría el promedio de cuánto es
y establecería un porcentaje, porque eso es directamente relacionado porcentualmente a lo que voy recibiendo, no un monto nominal en este caso, establecería un porcentaje. Sí. Una de las cosas que quiero aclarar con el tema del ahorro programado, supongamos que vos puedes, según tu presupuesto, ahorrar 250,000 guaraníes al mes. Yo te sugiero abrir 2 ahorros programados de 125,000. Porque si tienes una emergencia y no tienes un ahorro extra, se te descompone tu lavarropa urgente, o hay que reparar o cambiar otro, nadie va a decir, voy a esperar 6 meses hasta que me compre otro lavarropa. No, esa es alarma urgente. Entonces, si yo tengo todo en una sola caja de ahorros programados, tengo que romper mi contrato, probablemente me cobran una pequeña multa, pierdo todos mis intereses y tengo que empezar de cero. Pero si yo tuviera 2 o 3 por el mismo monto, supongamos que 250,000, tengo uno de 50 y 2 de 100, tengo 3 cajas. Al final el monto final, si se cumplan los 3, va a ser el mismo monto. Pero si tengo que romper un contrato, los otros 2 continúan generando intereses. Entonces, mi sugerencia es no abras una solo ahorro programado, abrí 2 o 3, sé fiel, disciplinadamente cumpliendo con este. ¿Puedo acotar algo ahí, pastor? Algo que personalmente practico, jueguen con estos instrumentos financieros, con los simuladores, porque es realmente divertido una vez que uno empieza. Entonces, algo que yo practico es, cada año yo voy abriendo un ahorro programado, por ejemplo. Entonces, cada año, digamos, yo pongo un vencimiento de 5 años, yo sé que después de 5 años, cada año yo voy a tener cierto monto X en base a lo que voy invirtiendo para poder retirar y ya está ahí, disponible. Y si uno quiere, bueno, puede seguir invirtiendo así, pero lo hago eso como una práctica. Me pongo un aviso en el calendario un año después de que yo abro uno, entonces ahí empiezo el otro. Entonces cada año va recibiendo después de que finalice el primero. Uno de los puntos también que creo que es importante, si vos no tienes un ingreso fijo mensualmente, supongamos estoy administrando un negocio de compra y venta de bicicletas y un mes vendo 20 bicicletas y otro mes vendo 2 nomás. Mis ingresos fluctúan muchísimo ahí. Entonces, mi sugerencia es, si vos sos independiente, llamándolo en ese término, ponete un salario. Supongamos que tu negocio, yo soy Wilfred y mi negocio se llama Paraguay, digo más. Paraguay, mi empresa, aunque soy mi empresa, uso mi CI para mi RUC y todo, soy la misma persona, pero mi empresa, yo no puedo comer todo el capital de mi empresa. Si este mes yo facturo 10 millones y comemos con mi familia los 10 millones y el mes que viene vendemos una bici en 1 millón, estamos comiendo el resto del mes arroz blanco. Es decir, no es saludable manejarnos de esta forma. Si yo vendo 10 bicis, gano o mi ingreso es 10 millones, yo no puedo gastar todo. Es decir, si yo me pongo todos son números ficticios, puede ser alto o bajo, yo me pongo un salario de 4 millones, los 6 millones quedan dentro de la empresa y usamos para reinvertir o tener un colchón de emergencia. El día de mañana vendimos una sola bicicleta nomás, entonces ahí tenemos el colchón de emergencia donde seguimos comiendo lo que estamos comiendo como familia y puedo sacar más de la empresa aunque entró menos porque entré en un mecanismo para sanar a mis finanzas. Entonces, cuando sos independiente, no tienes ingresos fijos, ponete un salario. No gastas todo lo que ingresa porque estás comiendo el capital de tu empresa. Si quieres saber más de eso, avísame, con mil gusto conversamos de eso. Una pregunta interesante que te quiero hacer, Isaac. Alguien pregunta, ¿dónde puedo, supongamos que tengo 10 millones de guaraníes hoy, aquí en Paraguay, ¿en qué me aconsejas invertir? De los instrumentos que vos dijiste. Particularmente, diversificar esos 10 millones, no metas todo en un solo lugar.
porque eso te permite al diversificar. Yo siempre hablo con mis amigos, hay que desbloquear cosas en el mundo de los instrumentos financieros. Entonces, hay instrumentos financieros que se basan directamente en proyectos forestales y que te pagan recién de cada 10 años. Y bueno, probá ahí, ¿verdad? La tasa de interés es alta, de retorno es alta y bueno, diversificar tu ingreso. Puedes meter en fondos mutuos, hacer tu ahorro programado. Si tenés una perspectiva de negocio, inclusive puedes hacerlo también si tenés algo bien planificado. Pero en instrumentos financieros, mi recomendación es que diversifique fondos mutuos, bonos de bancos, acciones también, que no metas todo en un solo lugar, sería mi recomendación. Y que puedes ponerte cuánto es lo que yo quiero percibir hoy en día con esos 10 millones. Entonces, así como el fondo mutuo tiene una meta objetivo y invierte en varios instrumentos financieros, vos podés hacer lo mismo también. Yo quiero que mis inversiones me rindan 8%. Entonces invierto tanto en un fondo en un instrumento que me rinde 12, en otro que me rinde 6, y así vas diversificando hasta tener una tasa objetiva. Sí. ¿Dónde se puede adquirir los materiales? En el otro QR se puede descargar los PPTs y los materiales que hemos compartido. Acá hay otra pregunta, ¿en dónde se puede iniciar invertir en CDA o fondo mutuo? CDA la mayoría de los bancos ofrece, sí. Entonces si vos ya sos cliente de un banco, en la misma página de web probablemente vas a tener que ir, creo que un banco en Paraguay permite el CDA de forma digital, el resto vas a tener que ir a firmar algún documento, pero es súper, si ya vos sos cliente, es una manera bastante segura de invertir. Y es ahí también lo que Isaac decía, la mayoría de las inversiones tienen mayor o menor riesgo y de acuerdo a eso te pagan también. Entonces, si vos sos una persona que si pierdas o no pierdas, no te va a afectar hoy, se podría tomar un riesgo un poco más grande. Pero si vos decís, no, yo de aquí a un año yo necesito pagar el seguro de mi vehículo, se podría hacer un ahorro programado, adelantate a ese cuota. Entonces, al pagar el contado, pagas menos y ya te fuiste preparando. Entonces, al momento de pagar, en cierta forma, ya es un vehículo, es un instrumento de inversión, porque en vez de pagar a no sé cuántas cuotas, ya tuviste un buen descuento. ¿Por qué? Porque hiciste un ahorro programado. Entonces, genera en ambas formas. Fondos mutuos, hay varias empresas, casas. Normalmente las casas de bolsa tienen fondos de inversión. Entonces, uno puede entrar en cada página. Vimos uno que se llama Cadiem, está Investor, la casa de bolsa. Hay varias casas de bolsa que tienen disponibilidad de que uno pueda invertir en fondos mutuos. Acá hay una pregunta interesante. Sacar un crédito o un préstamo justamente sobre el tema de casa, pero no vos vivir en eso, sino, entiendo yo ahí con la pregunta, es por ejemplo que el alquiler paga la deuda. ¿Recomendable o no? Uno tiene que hacer los números. Hoy en día lo que uno genera alquilando un bienes raíces, por decir, no supera el 5%. Y normalmente el crédito luego ya es 8, 9. Depende de qué tipo de crédito uno saca de fomento. Hay créditos, creo que el más bajo es 6.5, que es Yerobapuajú, creo que es. Entonces, conceptualmente 5 ya está perdiendo 1% al año. Podés pensar en la plusvalía del terreno el día de mañana, pero es muy riesgoso. Uno cuando entra en el mercado inmobiliario tiene que tener la certeza de que no todos los meses va a estar alquilando su propiedad. Entonces, tenés que tener sí o sí un colchón si es que querés entrar en ese tipo de juego. Por eso no lo recomendaría. En Estados Unidos se usaba bastante esa figura y bueno, pasaron cosas en el 2008 y que hizo que colapse todo el mercado. Pero 5% es meter nomás en un fondo mutuo a la vista y puedes sacar cuando querés. Algo a tener en cuenta también con los activos de bienes raíces, cuando uno invierte ahí, son activos de baja liquidez. Depende un poco del mercado, pero entonces yo necesito plata, no es que vendo mañana. Si yo quiero hipotecar el terreno, me paga el 70% del valor de la propiedad normalmente. Entonces automáticamente yo ya estoy perdiendo dinero. Entonces hay que tener en cuenta la liquidez del activo que uno tiene al momento de hacer una inversión también. Qué tan rápido quiere efectivizar, sería la terminología, ese
ese instrumento. Sí. Entonces ahí nuevamente depende, si necesitas rápido el dinero, no inviertas en un terreno porque vas a tener que regalar después del terreno porque necesitas dinero. Sí, tiempo que perdés es plata que pagas, básicamente, cuando entras en ese tipo de juego. ¿Qué hay que considerar cuando se invierte en el fondo ganadero? Y bueno, precio de la carne, tendencias, porque hoy en día hay fondos ganaderos que tienen cierta tasa de rentabilidad, que bueno, yo estoy un poco más escéptico a ese tipo de cuestiones por el... La variación de La precio. variación, ¿no? Y Sí. cómo uno maneja también. Si uno tiene un fondo, el trabajo de la casa de bolsa es administrar dinero. Pero ¿quién es el que administra el fondo ganadero? ¿Cómo yo sé que la persona, si es Osvaldo es un capacitado, tiene sus cursos y realmente él puede generar esa rentabilidad que me está permitiendo, siendo que hay demasiadas variables? Aparte, otra vez, cuando uno conoce lo que es la tasa de retorno, el TIR, ¿verdad? de las inversiones ganaderas, no son demasiado altas tampoco. Entonces, y es a muy, muy largo plazo. Entonces, por eso, más que nada... A mí me ofrecieron una vez un negocio para invertir en madera, en cedro indio. Entonces yo escuché todo el proyecto, era la maravilla para invertir en eso. Entonces al final le dije al Señor, ¿y vos cuánto tienes invertido? La verdad que yo ya sabía suficiente, No, ¿verdad? ganaba comisión nomás. Entonces, si uno mismo no está invertido en algo, yo hago un paso al costado y miro nomás y te aplaudo porque, es decir, uno tiene que saber en qué se mete. Es un concepto muy importante que quiero capitalizar. Uno tiene que ser, en cierta manera, conocedor en lo que va a invertir. Entonces, por eso suceden tantas estafas piramidales que viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Dame $500, yo en 3 meses te doy $1,000, $2,000. A las pintas. Pero tenés que traerme 5 más. Sí, te traigo 5 más. Mi primo, mi mamá, mi hermano, mi hermana, y así cada vez el esquema más grande y así como uno termina siendo estafado. Hay otra pregunta, ¿un líder de célula puede impartir la deuda? Me imagino que si yo estoy endeudado, si las demás que van a estar conmigo... Ora por vos para que vos te endeudes, ¿cómo es el tema? ¿Te da el don de...? Pero yo creo que es importante. Creo que eso no es en tu iglesia. Yo sí creo que es importante que yo, como líder de célula, analizo realmente cómo estoy financieramente. Con eso no digo que me descalifico o no, pero sí lo que hablamos en el primer taller que hablamos, es importante darme cuenta que como hijo de Dios yo debería ir bajo otro sistema de gobierno y no estar atado y endeudado. Ahora, si estoy endeudado, gloria a Dios por estar en ese lugar y tenemos que buscar ayuda. Yo creo que ese es paso número 1, realmente darme cuenta, me equivoqué en la vida, gloria a Dios, hay perdón, pero la cuenta hay que pagar. Y es ahí donde gente que pasaron por lo que vos tal vez estás pasando, te pueden ayudar, te pueden encaminar también hacia una sanidad financiera. ¿Es conveniente sacar un préstamo para poder invertir? Y depende mucho de la tasa de retorno que se da, el riesgo que hay. Por eso, una cosa es sacar un crédito para capital operativo. Hay sobregiros que tienen los bancos con cierta empresa y se trabaja de esa manera y se trabaja bien. Tiene que ser muy ordenado nomás. Si es que, por eso, si tu crédito es 10% y el Fondo Mundo te paga 8%, entonces está perdiendo 2% cada año. Sí. De algún lugar va a tener que sacar ese menos 2 que está generando. Yo creo que es ahí clave lo que vos dijiste, los primeros 3 versículos que compartiste. Si queremos, incluso hay una de las versiones en Proverbios, habla de si quieres tomar un atajo, no vas a llegar. En el sentido, si yo quiero enriquecerme rápido, es muy probablemente que nunca va a suceder. Ojo, y hay que tener en cuenta que con los créditos también hay tasas variables, o sea que están sujetas a la variación del índice del precio del consumidor, entonces no es que la tasa permanece siempre siendo la misma. Si hoy te cobra 8, el día de mañana hay una hiperinflación, bueno, créeme que esa tasa de interés va a subir, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. Sí, pasa.
Cuando vamos a invertir, normalmente los bancos analizan de esta manera. Si el crédito que toma la persona o la empresa, vamos a suponer que va a ser una fábrica de muebles, y el repago de ese crédito para la inversión va a salir de ese mismo giro de negocio, el banco rechaza si es que no hay otra fuente de repago. Ahora, si yo soy asalariado, voy a sacar un crédito que la cuota es de 2.500.000, me sobra, puedo pagar, y voy a poner un negocio o voy a usar para invertir eso, ahí sí es un poco más probable teniendo en cuenta todos los otros factores. Pero la fuente de repago debe ser otra, no el mismo negocio. Buen punto. Eso también es un tema claro de lo que Osvaldo habló de, y vamos a ir terminando en 5 minutos. Es lo que Osvaldo habló de un crédito de vehículo. Si yo para mi uso personal voy a quitar un préstamo para un 0 kilómetros, es un malísimo gasto donde todos los meses estoy perdiendo dinero. Pero si yo, supongamos, soy taxista y cada día que mi vehículo entra al taller, estoy perdiendo mi ingreso. O por ejemplo, un estanciero que necesita un tractor que le genera, que le ayuda para producir más, el crédito que saco me va a ayudar a generar mayores ingresos, entonces en cierta forma se paga sola la deuda. Por eso cuando hablamos de ciertas cooperativas acá en el país, si yo digo, yo para mi dormitorio quiero comprarme un aire acondicionado a 24 cuotas, la cooperativa va a decir, no te lo vamos a dar. ¿Por qué? Tu cuenta de electricidad va a subir, va a ser un gasto mayor para tu casa, no te conviene. Después me voy a la misma cooperativa y digo, yo necesito el tractor de $100,000. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y tengo ahí mi estancia, estamos haciendo tal. Entonces, esto sí te vamos a dar. Pero el tractor es mucho más caro que el aire acondicionado, sí. Pero este es consumo personal y el otro es una herramienta de trabajo que te va a ir generando algo. Entonces, tomamos en cuenta esas diferencias también. Si yo trabajo con el celular, supongamos que yo tengo una empresa de redes, yo necesito un celular de alta gama probablemente. Yo no puedo venir con una cosa que está medio con cinta luego pegado y todo. No te va a funcionar, vas a perder clientes. Entonces vas a tener que invertir en un buen celular. Ahora yo, ni manejando celulares, tengo un celular de 10 millones de guaraníes. No tengo, entre paréntesis. Pero supongamos que yo tengo o me voy a endeudar por eso. Es una malísima idea. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo todos los años, porque compro el celular y ya vale la mitad más o menos. Entonces, hacemos esta diferencia. Es una herramienta de trabajo que me ayuda a generar mayores ingresos. Probablemente es una buena decisión, pero si es simplemente para poder decir, mira, yo tengo tal marca del último modelo, entro en lo que yo estaba compartiendo en uno de los primeros versículos, es una vanidad. Quiero estar a la moda, pero estoy invirtiendo en cosas temporales, me estoy cargando, esclavizando por cosas que no son tan importantes. Entonces, resumiendo el tema del primer taller, hablamos, yo no soy dueño de absolutamente nada. Hagamos esa transferencia que Verónica y Osvaldo estaban diciendo. Transferimos todo al Señor. Señor, que mi casa sea tu casa, que mi matrimonio sea tu matrimonio, que mi auto sea tu vehículo. Segundo paso, si no sé cuáles son mis gastos durante un mes, anotar cada gasto que tengo. Ingreso la misma cosa, todo, anotando. Y después de un mes, con la ayuda de alguien tal vez, ir poniendo en ítem, esto es comida, esto es salud, esto es educación, esto es transporte, esto es decir, vamos a ir armando un plan que se llama presupuesto. De ahí, por supuesto, mantenerme dentro de ese presupuesto. Si te sobra algo, es ahí donde mi primer consejo es empezar un ahorro programado. No uno solo, fraccionado en diferentes ahorros programados. Una vez que esto llega al cumplimiento, supongamos 1 año, 2 años, 3 años, ya tienes un monto junto, bueno, cómprate algo y vende. Es decir,
que vuelva. Ahora, lo que estabas ahorrando, volvé a ahorrar. No es que ahora me sobra porque mi ahorro ya terminó. No, volvé a ahorrar. Pero lo que te generó, lo que te liberó en cierta forma el ahorro programado, invertí en algo, por ejemplo, fondos mutuos. Ya vaya averiguando cómo funciona, cuáles requisitos, etc. O alguien me ofrece una guitarra que conozco porque es muy bueno, pero lo está rematando, lo compro y lo vendo a otra persona y hago un dinero ahí, es decir, ya me empieza a generar lo que fue mi ahorro programado. ¿Se entiende? Entonces son pasos pequeños que uno va a ir empezando y una vez que se va a ir apropiando con las terminologías, con las diferentes opciones que hay, uno va a ir al final capacitándose. Y es ahí donde cada vez Dios mismo ve, este es uno de mis hijos que se está ordenando, que se está cuidando, a esto le quiero dar más. De repente recibes un aumento en tu salario. Ahora no vayas a aumentar tus egresos. Porque ahora sí podemos ir a Cancún, no sé dónde. No te va a andar a Areguá. Y la diferencia, invertí en algo. Ahí sos un buen administrador. Ahora, si realmente te sobran, date la escapada. Pero no vayas a directamente aumentar. Ahora vamos a cambiar el vehículo. No. Mantenete dentro de esa misma casa, con el mismo auto si te sigue funcionando. Y la diferencia que Dios te está bendeciendo, empezá a invertir, empezá a buscar oportunidades para que este dinero te empiece a generar algo. Si vos tienes una casa grande o un terreno grande y no estás ocupando todo el lugar, construí una pieza y alquila esta pieza. Entonces, ese dinero ya empieza a generar algo. Es decir, buscar formas de lo que administro hoy. Empiezo a ordenar y realmente el día de mañana yo puedo decir así, Señor, tanto me diste, hoy lo he multiplicado de esta forma. No para tener mayor cantidad, pero yo te pregunto algo. Si hoy alguien toca tu puerta y dice, necesito 2 millones de guaraníes porque mi hijo está muriendo. Hoy puedo sacar 2 millones de mi bolsillo y regalar a esta persona o ir mejor al hospital y pagar ahí para que no se vaya a otro lado, ¿verdad? Pero si yo hoy no puedo hacer eso, causa como que, Señor, yo quiero, pero yo apenas llego a fin de mes. Y es por eso que Dios anhela prosperar a sus hijos, no para que yo me siento bien, sino para que yo pueda ser de mayor bendición para otros. Y es ahí donde el reino de Dios, y vamos a hablar mucho del reino, es ahí donde Dios empieza a abrirte puertas, darte ideas, ofrecerte ideas de negocio que nunca jamás te imaginaste. ¿Pero por qué? Porque yo me fui ordenando. Yo me fui capacitando. Yo ya leí como 30 libros de finanzas. Yo me estoy capacitando a full. ¿Por qué? Yo sé, cuanto más capacitación yo tengo y lo pongo en práctica, Dios va a ir añadiendo en la forma como a Él se le antoja también. Para que yo y mi esposa y mis hijos estamos cada vez para poder ser de mayor bendición para otras personas. Espero que les fue útil de alguna manera. ¿Hay alguna pregunta más para ir cerrando? Si no, ya tiene ahí. Sí. Todo lo que se ofrenda es lo que vos conversas con el dueño de los recursos. Entonces no hay un porcentaje específico. Simplemente si vos sientes en tu corazón que hoy quieres ayudar a este enfermo porque Dios te indica y mañana pagas un curso para que alguien se capacita y el día de mañana le compras una Biblia para otro, es un tema que vos conversas porque eso es parte del 90% del cual Él es el dueño también. Entonces es algo que vos con tu relación con el Señor vas a ir conversando y vas a tener paz en tu corazón al hacer algo. O, esto no sé, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque
No, depende mucho de tus egresos y el monto que puedes usar para pagar tus deudas y la cantidad de deuda que tengas también. Si vos tienes 100 millones de deuda, la cantidad mínimo es mucho mayor de si yo tengo 3 millones en deuda, la cantidad va a ser mucho menor. Entonces, eso mucho depende de mis ingresos, mis egresos y la altura de la deuda.